María encontró a su madre colgando del árbol del patio, con una placa que decía, «Papá no perdona». Tenía apenas 14 años cuando su mundo se desplomó y descubrió que el hombre que la había criado era un asesino. El cuerpo de Elena Martínez se balanceaba suavemente en la oscuridad de la madrugada. Sus pies descalzos, todavía tibios, colgaban a pocos centímetros del suelo. María había salido a buscarla después de escuchar gritos desde el patio trasero, pero llegó demasiado tarde. La placa de madera clavada en el tronco parecía burlarse de ella. Papá no perdona. Pero María conocía la letra de su padre, y esas palabras no estaban escritas por él. «¡Papá! ¡Papá! ¡Ven rápido!», gritó María, corriendo hacia la casa con el corazón desgarrado. «¡Mamá está!». Roberto Martínez salió de la casa en pijama, con el cabello despeinado y los ojos aparentemente sorprendidos. «¿Qué pasa, mi amor? ¿Por qué gritas?». «Es mamá. Está en el árbol. Está muerta». Roberto corrió hacia el patio y se detuvo en seco frente al cuerpo de su esposa. Su actuación fue perfecta. Cayó de rodillas, gritó su nombre, fingió desesperación, pero María notó algo que la helaba hasta los huesos. Su padre no estaba sorprendido. Sus ojos no mostraban shock. Había algo calculado en sus movimientos, algo ensayado. Si alguna vez has sentido que el mundo se desmorona bajo tus pies, que la injusticia te ahoga y que no hay escapatoria, esta historia va a cambiar tu corazón. Suscríbete porque lo que María descubrió después desafía toda lógica y te hará cuestionar en quién puedes confiar. Llama a la policía, sollozó Roberto, abrazando a María con fuerza extraña. Tu mamá se quitó la vida, mi amor. Pero María había visto las marcas de lucha en la tierra. Había visto los arañazos en los brazos de su madre. Y más importante, había visto a su padre esa noche lavando algo rojo en el fregadero del garaje. Algo que había tratado de esconder cuando ella se acercó. «No se suicidó», susurró María contra el pecho de su padre. «Alguien la mató». Roberto se tensó. Solo por un segundo, pero María lo sintió. «No digas esas cosas, María. Tu madre estaba muy deprimida. Tú lo sabes». Mentira. Su madre había estado planeando algo esa semana. Había estado escondiendo dinero, empacando cosas en secreto. Elena no estaba deprimida. Estaba preparándose para escapar. Los paramédicos llegaron media hora después, seguidos por la policía. Todos creyeron la versión de Roberto. Elena Martínez, de 53 años, se había suicidado debido a problemas familiares. Caso cerrado. Pero esa noche, mientras todos dormían, María encontró algo que cambiaría todo. Debajo del colchón de sus padres, escondida entre los resortes, había una carta escrita con la letra temblorosa de su madre. «Si estás leyendo esto, Roberto me mató. Él descubrió mis planes de escape. Dijo que antes de dejarme ir, me haría pagar. María, mi niña, tu padre no es quien tú crees». En el sótano, detrás de las cajas navideñas, hay más cartas. Busca a mi hermana Luz en Guadalajara. Ella sabrá qué hacer. Ten cuidado. Ten mucho cuidado. María leyó la carta 3 veces antes de que la realidad la golpeara como un martillo. Su padre había asesinado a su madre, y ahora ella era la única que conocía la verdad. Al día siguiente, en el funeral, Roberto lloró lágrimas que parecían reales. Recibió condolencias como un viudo destrozado. Habló de lo mucho que amaba a Elena, de lo inesperado que había sido su suicidio. Pero María lo observaba, y cada vez que nadie miraba, Roberto la estudiaba con ojos fríos, calculadores, como si estuviera evaluando qué tanto sabía ella. Esa noche, después del velorio, Roberto se acercó a María en su cuarto. «Sé que esto es difícil para ti, mi amor, pero necesito que entiendas algo muy importante.
¿Qué, papá? Tu madre tenía problemas mentales. A veces inventaba historias. Decía cosas que no eran ciertas. Si ella te dijo algo antes de morir, algo extraño, no le hagas caso. ¿Entiendes? María asintió, pero por dentro su terror crecía como una marea negra. Su padre sabía que ella sabía. Y ahora comenzaba el juego más peligroso de su vida. Fingir que creía sus mentiras mientras buscaba la manera de hacer justicia por su madre. Lo que María no sabía era que Roberto ya había decidido que ella sabía demasiado y que estaba planeando reunirla con su madre muy pronto. 3 días después del funeral, María fingió ir a la escuela, pero se regresó a casa cuando supo que Roberto estaba en el trabajo. Tenía que encontrar las cartas que su madre había mencionado en su mensaje final. El sótano olía a humedad y a algo más, algo que hizo que se le erizara la piel. Detrás de las cajas navideñas, exactamente donde su madre había dicho, encontró una caja de zapatos envuelta en plástico. Adentro había 11 cartas, todas dirigidas a su tía Luz, pero nunca enviadas. María las leyó con el corazón rompiéndose, en pedazos más pequeños, con cada palabra. Querida Luz, Roberto me amenazó otra vez. Dice que si alguna vez trato de dejarlo, va a matarme, y después va a matar a María. Le creo. Anoche me mostró fotos de otras mujeres. Mujeres que, según él, no supieron mantenerse en su lugar. Estaban muertas, Luz. Todas muertas. María dejó caer la carta. Su padre era un asesino serial. Su madre no había sido su primera víctima. La siguiente carta era aún peor. Roberto tiene un cuarto secreto en el sótano, detrás de la pared falsa. Ahí guarda las fotos de las mujeres que ha matado. También tiene videos. Videos de cuando las mata. Luz, tengo tanto miedo que no puedo dormir. Pero no puedo irme. Si huyo y me encuentra, va a ser peor. Con las manos temblando, María buscó esa pared falsa. La encontró detrás de una estantería vieja, un panel de madera que se movía cuando lo empujaba, y lo que vio del otro lado la marcó para toda la vida. Era un cuarto pequeño, con las paredes cubiertas de fotos, fotos de mujeres muertas, algunas ahorcadas, otras golpeadas hasta morir, otras que parecían haber sido torturadas. En el centro del cuarto había un escritorio con una computadora y varios DVDs marcados con fechas. María tomó uno de los DVDs. Estaba marcado con la fecha de 3 años atrás y el nombre Carmen Delgado. Reconoció el nombre. Carmen había sido una vecina que se había mudado repentinamente una noche. Roberto había dicho que había tenido problemas familiares, pero Carmen no se había mudado. Carmen estaba muerta y Roberto la había matado. El escritorio encontró un diario escrito con la letra de su padre. Las primeras entradas databan de hace 10 años. La primera fue casi por accidente. Estaba tan enojado con Rosa por tratar de dejarme que cuando la agarré del cuello, no pude parar. Después me di cuenta de lo bien que se sentía tener ese control total sobre otra persona. Rosa me pertenecía completamente al final. María vomitó en una esquina del cuarto. Su padre había matado a al menos 8 mujeres en los últimos 10 años y había documentado cada asesinato con la meticulosidad de un científico. La última entrada del diario la dejó paralizada de terror. Elena se está volviendo problemática. Encontré dinero escondido en su cartera y ropa empacada en el ático. Cree que puede escaparse como las otras. Va a aprender que nadie me deja, pero primero voy a divertirme un poco con ella. Voy a hacer que sufra por pensar que podía traicionarme. Y después, cuando termine con Elena, voy a tener que decidir qué hacer con María. Está creciendo, haciéndose preguntas. No puedo permitir testigos.
María leyó esa última línea una y otra vez. Su padre estaba planeando matarla también. De repente escuchó el ruido de una puerta cerrándose arriba. Roberto había llegado temprano del trabajo. Rápidamente guardó las cartas en su mochila y cerró el panel secreto. Subió las escaleras del sótano tratando de no hacer ruido, pero sus piernas temblaban tanto que tropezó en el último escalón. «¿María? ¿Estás en casa?» La voz de Roberto resonaba por toda la casa. «Sí, papá. Estoy aquí». «¿Por qué no estás en la escuela?» María había preparado una mentira. «Me sentí mal. El director me mandó a casa». Roberto apareció en la puerta de la cocina. Sus ojos la escanearon como los de un depredador. «¿Te sientes bien ahora?» «Sí, mucho mejor». «Qué bueno». Roberto se acercó y le puso una mano en el hombro. «María, ¿has estado en el sótano?» El corazón de María se detuvo. ¿En el sótano? No. ¿Por qué? Porque alguien movió mis cajas. Alguien estuvo ahí abajo. Yo no he bajado al sótano, papá. Tú sabes que me da miedo. Roberto la estudió durante un momento que pareció eterno. Después sonrió, pero era la sonrisa de un tiburón. Claro, mi amor. Seguramente fueron las ratas. Pero María sabía que él no le creía. Y esa noche, cuando fingía dormir, escuchó los pasos de Roberto en el pasillo. Se detuvo frente a su puerta durante casi una hora, simplemente parado ahí, escuchando. María supo que tenía muy poco tiempo. Su padre iba a matarla pronto, tal como había matado a su madre y a todas esas otras mujeres. Tenía que escapar. Tenía que encontrar a su tía Luz. Tenía que hacer algo antes de convertirse en la novena víctima de Roberto Martínez. Pero Roberto también sabía que ella sabía. Y él ya estaba planeando cómo deshacerse del último. Testigo de sus crímenes, el juego mortal entre padre e hija había comenzado oficialmente. Al día siguiente, María tomó la decisión más valiente de su vida. Usó el teléfono de la escuela para llamar a su tía Luz en Guadalajara. «¿Tía Luz? Soy María». «María, ¿cómo estás, mi amor? Siento mucho lo de tu mamá. Tía, necesito decirte algo muy importante. Papá mató a mamá. Y va a matarme a mí también». El silencio del otro lado de la línea duró tanto que María pensó que se había cortado la llamada. «María, ¿estás segura de lo que estás diciendo?» «Completamente segura. Encontré cartas de mamá. Encontré un cuarto secreto donde papá guarda fotos de mujeres muertas. Tía, él ha matado a muchas mujeres. Dios mío, ¿dónde estás ahora?» «En la escuela. Pero tengo miedo de regresar a casa». «Escúchame bien, María. No vayas a casa. Quédate en la escuela hasta que yo llegue. Voy a manejar toda la noche para llegar por ti. ¿Puedes hacer eso?» «Sí, pero ¿qué les digo a los maestros?» «Diles que tienes una emergencia familiar. Yo me haré cargo del resto». María colgó el teléfono sintiéndose aliviada por primera vez en días. Su tía Luz venía por ella. Finalmente, alguien la iba a ayudar. Pero cuando salió de la oficina de la escuela, se encontró cara a cara con Roberto. Estaba parado en 1900 en el pasillo, con su uniforme de seguridad y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Hola, mi amor. Vine a recogerte». «¿Por qué?» «Aún no termina la escuela». «Porque recibí una llamada muy interesante». Roberto se acercó más. Parece que alguien ha estado haciendo llamadas de larga distancia desde la escuela. Llamadas a Guadalajara. María sintió como si el piso se abriera debajo de sus pies. «No sé de qué hablas». «Claro que lo sabes. ¿Y sabes qué más sé?» «Sé que tu tía Luz va a venir por ti. Pero va a llegar a una casa vacía, porque tú y yo vamos a tomar unas pequeñas vacaciones». Roberto la agarró del brazo con fuerza. A cualquiera que los viera, parecería un padre cariñoso llevándose a su hija enferma a casa. Pero María sabía la verdad.
La llevó hasta su camioneta en el estacionamiento. «Súbete», le ordenó. «No quiero ir contigo. María, puedes subir por tu propia voluntad, o puedo cargarte, pero vas a subir». María subió a la camioneta, con el corazón latiendo tan fuerte que pensó que se le iba a salir del pecho. Roberto arrancó y comenzó a manejar, pero no hacia su casa, hacia las afueras de la ciudad. ¿A dónde vamos? A un lugar donde podemos hablar sin interrupciones. Manejaron durante 1 hora hasta llegar a una cabaña vieja en medio de la nada. María había estado ahí antes, en viajes familiares cuando era pequeña. Pero ahora, el lugar que antes le había parecido acogedor, se veía como lo que realmente era. El lugar perfecto para cometer un asesinato sin testigos. Roberto la llevó adentro y cerró la puerta con llave. La cabaña olía a humedad y a algo podrido. En una esquina, María vio manchas oscuras en el piso de madera. Manchas que parecían sangre seca. «Siéntate», le ordenó Roberto, señalando una silla vieja. María se sentó, tratando de no mostrar el terror que sentía. «Ahora vamos a tener una conversación muy honesta, tú y yo. Vamos a hablar sobre lo que encontraste en el sótano». «No encontré nada». Roberto se echó a reír. «María, mi amor, yo sé exactamente lo que encontraste. Sé que viste las fotos. Sé que leíste mi diario. Sé que hablaste con tu tía Luz». María no dijo nada. No había nada que pudiera decir. «¿Sabes cuál es tu problema, María? Tu problema es que eres igual a tu madre. Demasiado curiosa. Demasiado entrometida. Elena nunca pudo dejar las cosas en paz. Y mira cómo terminó. ¿Por qué las mataste? ¿Por qué mataste a todas esas mujeres?» Roberto se sentó en otra silla, frente a ella. «Porque podía. Porque me pertenecían. Cuando una mujer decide irse, cuando decide que es más importante que el hombre que la cuida, que la protege, que le da todo, esa mujer necesita aprender una lección. Estás enfermo. Estoy en control. Hay una diferencia». Roberto se levantó y caminó hacia una caja vieja en la esquina. De adentro sacó una cuerda. La misma cuerda que había usado para matar a su madre. «Sabes, María, yo esperaba que fueras diferente. Esperaba que fueras una buena hija, que me respetaras, que entendieras que lo que hago lo hago por nuestra familia. ¿Matar mujeres inocentes es por nuestra familia? Eliminar amenazas. Es proteger lo que amo». Roberto empezó a hacer un nudo en la cuerda. «Pero tú decidiste ser como tu madre. Decidiste traicionarme». María se levantó de la silla. «No voy a dejar que me mates». «Ah, ¿no? ¿Y qué vas a hacer para impedirlo?» En ese momento, María hizo algo que ni ella misma esperaba. Corrió hacia la ventana más cercana y la rompió con una silla. El vidrio se hizo pedazos, cortándole los brazos, pero logró salir. «¡Regresa acá!», gritó Roberto, corriendo detrás de ella. María corrió hacia el bosque que rodeaba la cabaña. Corrió más rápido de lo que había corrido en su vida, con las ramas golpeándole la cara y las piedras lastimándole los pies. Detrás de ella, escuchaba los gritos de Roberto y el ruido de sus pasos pesados. Pero María conocía ese bosque. Había jugado ahí cuando era niña. Corrió hasta encontrar la cueva pequeña donde solía esconderse en los juegos de explorador. Se metió adentro y se quedó completamente quieta, conteniendo la respiración. Durante horas, escuchó a Roberto buscándola, gritando su nombre, prometiéndole que si regresaba voluntariamente, no le haría daño. Pero María sabía que eran mentiras. Roberto iba a matarla sin importar lo que hiciera. Cuando finalmente se hizo de noche y los sonidos se detuvieron, María salió de la cueva. Tenía que encontrar ayuda. Tenía que llegar a un teléfono y llamar a la policía. Pero lo que no sabía era que Roberto no se había ido. La estaba esperando. Y tenía un plan para asegurarse de que esta vez
No habría escape posible. María caminó por el bosque durante toda la noche, siguiendo la carretera desde lejos para no ser vista. Sus pies sangraban. Tenía cortes en los brazos por el vidrio, roto, y el frío de la madrugada la hacía temblar sin control. Cuando el sol empezó a salir, vio una gasolinera a lo lejos. Era su oportunidad. Corrió hasta allá y entró como una aparición. Una niña de 14 años, golpeada, ensangrentada, con la ropa desgarrada. «Por favor, ayúdenme», gritó al empleado. Un hombre mayor con barba gris, que la miró con ojos compasivos. «¿Qué te pasó, niña?» Mi papá trató de matarme. Mató a mi mamá. Tengo que llamar a la policía». El empleado, que se llamaba Don Manuel, no hizo preguntas. Inmediatamente le dio su teléfono y un vaso de agua caliente. María marcó el número que su tía Luz le había dado la noche anterior. ¿Tía Luz? «María, ¿dónde estás? Llegué a tu casa anoche y no había nadie. Tu papá no está y tú tampoco. Papá me llevó a la cabaña vieja. Trató de matarme, pero me escapé. Estoy en una gasolinera en la carretera. Dime exactamente dónde estás». María le dio la dirección de la gasolinera. «Tía, voy a llamar a la policía». «No, María. Escúchame bien. Tu padre tiene conexiones en la policía local. Algunos de sus amigos son policías. Si llamas ahora, podrían alertarlo. Entonces, ¿qué hago? Quédate ahí. Voy por ti. Y tengo a alguien conmigo que va a ayudarnos». «¿Quién?» «Un detective de la Ciudad de México. Se llama Detective Herrera. Él me ayudó cuando mi vecina desapareció el año pasado. No está conectado con la policía local. Podemos confiar en él». María se sintió aliviada por primera vez en días. «¿Cuánto tardan en llegar?» 2 horas máximo. Pídele al señor que te ayudó que no le diga a nadie que estás ahí. Es muy importante». María le explicó la situación a don Manuel, quien inmediatamente entendió la gravedad del asunto. «Mi esposa murió por violencia doméstica hace 5 años», le dijo. «Conozco a hombres como tu padre. Te voy a esconder en mi oficina hasta que llegue tu tía». Don Manuel la llevó a una pequeña oficina detrás de la gasolinera, le dio ropa limpia de su nieta y le curó las heridas de los brazos. También le dio de comer y la dejó descansar en un sofá viejo. «¿Por qué me ayuda?», le preguntó María. «Porque nadie ayudó a mi esposa cuando lo necesitó. No voy a cometer el mismo error 2 veces». 2 horas después, un coche azul se detuvo frente a la gasolinera. María vio a su tía Luz bajarse del asiento del pasajero, junto con un hombre alto vestido con traje gris. «¡Tía Luz!». María corrió hacia ella y se dejó envolver en un abrazo que olía a seguridad y esperanza. «¡Ay, mi niña! ¿Qué te hizo ese monstruo?». El detective Herrera se acercó con expresión seria pero amable. «María, soy el detective Herrera. Tu tía me contó todo lo que le dijiste por teléfono. Necesito que me cuentes todo desde el principio. Cada detalle es importante». María le contó sobre el cuarto secreto, las fotos, el diario, las cartas de su madre. Le habló sobre todas las mujeres que Roberto había matado y sobre cómo había planeado matarla a ella también. El detective Herrera tomaba notas en una libreta pequeña. «María, esto es muy grave, pero necesito pruebas físicas. ¿Dónde está ese cuarto secreto?». «En el sótano de mi casa. Detrás de la estantería vieja hay un panel que se mueve». «¿Y las cartas de tu madre?». María tocó su mochila. «Las tengo. Aquí. También tengo algunas fotos que copié con mi teléfono». «Perfecto. Pero ahora tenemos un problema. Tu padre sabe que escapaste. Probablemente ya limpió todo el cuarto secreto y se deshizo de las pruebas. ¿Entonces no podemos hacer nada?». El detective Herrera sonrió por primera vez. «No dije eso. Dije que tenemos un problema, no que no tengamos solución». Se acercó más a María. «¿Tu padre sabe que tienes las cartas y las fotos?». «No creo.
Las tenía escondidas en mi mochila cuando me llevó a la cabaña. Entonces, tenemos algo que él no sabe que tenemos. Pero necesitamos más. ¿Qué más? Necesitamos una confesión. Necesitamos que tu padre admita lo que hizo. María sintió que el miedo regresaba. ¿Cómo vamos a hacer eso? Con mucho cuidado y con mucha valentía de tu parte. El detective Herrera le explicó su plan. Era peligroso, pero era la única manera de atrapar a Roberto con suficientes pruebas para mandarlo a la cárcel de por vida. María, necesito que sepas que este plan requiere que regreses con tu padre. ¿Qué? María sintió que el mundo se tambaleaba. Solo temporalmente, y estarás vigilada cada segundo. Pero es la única manera de hacer que confiese. ¿Y si trata de matarme? No va a llegar tan lejos, te lo prometo. Luz tomó las manos de María. Mi amor, sé que es mucho pedir, pero es la única manera de hacer justicia por tu madre y por todas esas otras mujeres. María pensó en su madre, en las fotos terribles, en el diario de Roberto donde describía cada asesinato con detalle. Pensó en todas las mujeres que habían muerto porque nadie había podido detenerlo. Está bien, dijo finalmente. Lo haré. Pero quiero que prometan que si algo sale mal, van a encontrar la manera de detenerlo aunque yo no sobreviva. Nada va a salirte mal, prometió el detective Herrera, porque vamos a estar ahí cada segundo. Lo que María no sabía era que en ese momento Roberto había encontrado la gasolinera de don Manuel y que estaba observando todo desde su camioneta, planeando su siguiente movimiento. El juego mortal estaba a punto de volverse aún más peligroso. Roberto Martínez observó desde su camioneta cómo su hija hablaba con extraños. Reconoció inmediatamente a Luz, la hermana entrometida de Elena. Pero el hombre del traje gris era nuevo, y eso lo preocupaba. Había seguido el rastro de María toda la noche, usando las habilidades de rastreo que había aprendido en sus años como guardia de seguridad. La niña era inteligente, pero no tanto como él. Cuando vio que se subían al coche azul, los siguió a distancia prudente. No podía acercarse demasiado, pero tampoco podía perderlos de vista. Mientras tanto, en el coche, el detective Herrera explicaba el plan a María. Vamos a llevarte de regreso a tu casa. Tu padre probablemente ya está buscándote, así que cuando te vea, va a fingir que está aliviado. Necesitas actuar como si hubieras estado perdida en el bosque toda la noche. ¿Y después? Después, vas a confrontarlo con las pruebas. Pero no todas, solo las suficientes para hacerlo hablar. ¿Cómo sabes que va a confesar? Porque los hombres como tu padre tienen ego. Cuando se sienten acorralados, quieren justificar sus acciones. Quieren explicar por qué las mujeres se lo merecían. Luz le apretó la mano a María. Y nosotros vamos a estar escuchando cada palabra. El detective Herrera le mostró un pequeño dispositivo. Esto es un micrófono. Vas a llevarlo pegado al pecho. Todo lo que diga tu padre quedará grabado. ¿Y si se da cuenta? No se va a dar cuenta. Y si lo hace, estaremos ahí en segundos. Cuando llegaron a la casa de María, Roberto ya estaba, esperando en la entrada. Su actuación fue perfecta. Corrió hacia el coche con lágrimas en los ojos y una expresión de alivio que habría engañado a cualquiera. María, mi amor, ¿dónde estabas? Te busqué toda la noche. María bajó del coche, temblando pero determinada. Me perdí en el bosque, papá. Tuve miedo y me escondí. Roberto la abrazó con fuerza, pero María sintió la tensión en sus músculos. No era el abrazo de un padre aliviado. Era el abrazo de un depredador que acababa de recuperar a su presa. Gracias por traer a mi hija, le dijo Roberto al detective Herrera. ¿Son ustedes de servicios sociales? Algo así, mintió el detective. Solo queríamos asegurarnos de que llegara sana y salva. Bueno,
Ya está en casa. Todo está bien. El detective Herrera y Luz se fueron, pero se quedaron estacionados a 2 cuadras de distancia, escuchando todo a través del micrófono de María. Dentro de la casa, Roberto cerró la puerta y su máscara cayó inmediatamente. ¿Con quién estabas? ¿María? Te dije que me perdí en el bosque. Mentira. Te vi en la gasolinera. Vi cómo hablabas con esos extraños. ¿Qué les dijiste? María sintió que el micrófono pegado a su pecho era su única protección. Les dije que me había perdido, que necesitaba ayuda para regresar a casa. ¿Eso fue todo? Sí. Roberto la estudió con ojos de serpiente. María, voy a preguntarte una vez más. ¿Qué les dijiste a esas personas? María respiró profundo y decidió seguir el plan. Les dije la verdad. Les dije que tú mataste a mamá. Roberto se quedó inmóvil por un momento. Después, lentamente, comenzó a sonreír. ¿Y te creyeron? Sí. ¿Sabes por qué te creyeron, María? Porque la gente quiere creer historias dramáticas, pero sin pruebas. ¿Qué tienen? Nada. Roberto caminó hacia la ventana y cerró las cortinas. La casa se sumergió en una penumbra que hacía que todo pareciera más amenazante. ¿Les mostraste algo? ¿Alguna evidencia real? María sabía que este era el momento crucial. Tenía que hacer que su padre hablara, que confesara. Les mostré las cartas de mamá. ¿Qué cartas? Las que ella escribió antes de morir. Las que cuentan cómo la golpeabas, cómo la amenazabas. Roberto se echó a reír con una risa que sonaba como vidrio rompiéndose. Esas cartas no prueban nada, María. Tu madre era una mujer inestable. Inventaba historias. ¿Y las fotos del cuarto secreto? Roberto se detuvo en seco. Su sonrisa se desvaneció como humo. ¿De qué fotos hablas? Las fotos de todas las mujeres que has matado. Carmen Delgado, Rosa Morales, todas las demás. Por primera vez en su vida, María vio miedo real en los ojos de su padre, miedo puro y crudo. No sé de qué estás hablando. Sí lo sabes. Encontré tu cuarto secreto. Leí tu diario. Sé exactamente lo que les hiciste. Roberto se acercó lentamente, pero ahora había algo diferente en su postura. Ya no estaba fingiendo ser el padre preocupado. Ahora era completamente el depredador. María, si realmente encontraste algo, ¿por qué sigues aquí? ¿Por qué no te fuiste con tu tía? Era una pregunta peligrosa. María tenía que ser muy cuidadosa con su respuesta. Porque quiero escucharte decir la verdad. Quiero que me expliques por qué mataste a mi mamá. Roberto se sentó en el sofá, como si acabaran de hablar del clima. ¿De verdad quieres saber? Sí. Tu madre me traicionó. Planeaba irse, llevarte lejos de mí. Después de todo lo que hice por ella, después de darle una casa, comida, protección, así me pagaba. ¿Entonces la mataste? La discipliné, pero se resistió más de lo que esperaba. María sintió náuseas, pero siguió presionando. ¿Y las otras mujeres? ¿Ellas también te traicionaron? Roberto sonrió de una manera que hizo que María quisiera correr. Cada una de ellas se creía mejor que yo. Pensaban que podían usar a un hombre y después desecharlo. ¿Cuántas han sido? ¿Incluyendo a tu madre? 9. ¿9 mujeres? 9 lecciones. 9 ejemplos de lo que pasa cuando no respetas al hombre que te cuida. En el coche estacionado a 2 cuadras, el detective Herrera y Luz escuchaban cada palabra con horror y determinación. Tenían todo lo que necesitaban para encerrarlo de por vida. Y ahora, continuó Roberto, levantándose del sofá, tengo que decidir qué hacer contigo. ¿Qué quieres decir? Sabes demasiado, María, y aunque seas mi hija, no puedo permitir testigos. Roberto caminó hacia la cocina y regresó con un cuchillo largo de carnicero. Va a parecer un accidente.
Un padre destrozado que no pudo soportar la muerte de su esposa y decidió llevarse a su hija con él antes de suicidarse. Papá, por favor. No me digas papá. Los papás protegen a sus hijas. Yo solo estoy eliminando un problema. Roberto levantó el cuchillo, pero en ese momento la puerta principal se abrió de golpe. El detective Herrera entró con la pistola desenfundada, seguido por Luz y 3 policías más. ¡Policía! ¡Suelta el arma! Roberto se volvió hacia ellos con el cuchillo todavía en la mano. ¿Cómo entraron a mi casa? Suelta el cuchillo, Roberto. Está rodeado. Ustedes no tienen derecho. Tenemos una confesión completa grabada. Acabas de admitir que mataste a 9 mujeres. Roberto miró a María con una mezcla de rabia y admiración. Eres más inteligente de lo que pensé. Soy la hija de mi madre. Roberto sonrió una última vez. Después levantó el cuchillo hacia su propio cuello. Si no puedo tener a mi familia, nadie puede. Pero antes de que pudiera lastimarse, el detective Herrera le disparó con un taser. Roberto cayó al suelo convulsionando. El cuchillo rodó lejos de su alcance. Roberto Martínez, dijo el detective mientras le ponía las esposas, queda arrestado por el asesinato de Elena Martínez y 8 cargos más de homicidio en primer grado. María corrió hacia los brazos de su tía Luz, finalmente libre del monstruo que había destruido su familia. Pero mientras Roberto era llevado hacia el coche patrulla, se las arregló para gritar una última amenaza. «Esto no termina aquí, María. Tengo amigos. Te van a encontrar». El detective Herrera se acercó a María. «No le hagas caso. Va a estar encerrado para el resto de su vida». «¿Pero y si tiene cómplices? ¿Y si realmente tiene amigos que van a tratar de vengar lo que pasó? Por eso te vamos a poner en protección temporal mientras investigamos todas sus conexiones». Luz abrazó a María más fuerte. «Tranquila, mi amor. Ya pasó lo peor». Pero María tenía una extraña sensación de que Roberto tenía razón. Esto no había terminado. Era el fin de una pesadilla, pero tal vez el comienzo de algo más grande. Cuando registraron la casa completamente, encontraron evidencia de que Roberto había estado en contacto con otros hombres que compartían sus intereses. Había una red de depredadores, y Roberto había sido solo una pieza del rompecabezas. Esa noche, mientras María trataba de dormir en una casa segura, el detective Herrera recibió una llamada que cambiaría todo. Habían encontrado otra casa, en otro estado, con un sótano muy similar al de Roberto, y otro hombre había sido arrestado. «María», le dijo Luz suavemente, «el detective quiere hablar contigo mañana. Dice que tal vez necesites ayudar con otro caso». María se dio cuenta de que su pesadilla personal había terminado, pero su trabajo para hacer justicia apenas comenzaba. Había más mujeres por salvar, más verdades por descubrir. Su madre le había enseñado que a veces tienes que atravesar la oscuridad más profunda para encontrar la luz. María había encontrado su luz. Ahora era hora de compartirla con otras. Mujeres perdidas en la oscuridad. Al día siguiente, el detective Herrera llegó temprano a la casa segura donde María y Luz estaban alojadas temporalmente. Su expresión era grave. «María, necesito que sepas que lo que te voy a mostrar va a ser difícil de ver». Le entregó una carpeta. «El hombre que arrestamos ayer se llama Fernando Vázquez. Vive en Puebla. Cuando registramos su casa, encontramos algo que nos preocupa mucho». María abrió la carpeta y vio fotos de un sótano prácticamente idéntico al de su padre. Las mismas paredes cubiertas de fotografías de mujeres muertas, el mismo tipo de escritorio con computadora y DVDs marcados con fechas y nombres. ¿Es igual al cuarto de mi papá? Casi exactamente igual, como si hubieran usado el mismo manual de instrucciones. El detective le mostró otra foto. Era una imagen de WhatsApp entre Roberto y Fernando,
fechada apenas 2 semanas antes de la muerte de Elena. Roberto. Elena se está volviendo problemática. Está haciendo demasiadas preguntas. Fernando. Ya sabes lo que tienes que hacer. Usa el método que te enseñé. Roberto. ¿Y si la niña sospecha? Fernando. Las niñas son fáciles de controlar. Si se vuelve problema, aplicamos el protocolo familiar. María sintió que se le helaba la sangre. ¿Protocolo familiar? Sigue leyendo. Fernando. Recuerda, tiene que parecer suicidio. Usa la cuerda. Coloca la nota. Si alguien investiga, asegúrate de que encuentren evidencia de depresión. Roberto. ¿Y después? Fernando. Después nos encargamos de la niña. Pero dale tiempo. 1 mes o 2. Que parezca natural. María dejó caer las fotos. Iban a matarme de todos modos. Por eso necesitamos tu ayuda, María. Fernando conoce toda la red. Sabe quiénes son los otros, dónde operan, cuántas víctimas han tenido. Pero no va a hablar a menos que tengamos algo muy poderoso para presionarlo. ¿Qué necesitan? Tu testimonio sobre los métodos de Roberto. Tu descripción del cuarto secreto. Fernando va a negar todo, pero si tú puedes describir exactamente cómo operaba Roberto, podremos probar que usaban los mismos métodos. Luz. Se acercó a María. Mi amor, no tienes que hacer esto si no quieres. ¿Cuántas mujeres más han matado? Preguntó María. El detective Herrera respiró profundo. Basándonos en lo que encontramos en la casa de Fernando, estimamos que la red completa ha asesinado a más de 100 mujeres en los últimos 10 años. ¿100? Mínimo. Operan en células pequeñas, 2 o 3 hombres por ciudad. Se comunican entre ellos, comparten métodos, incluso intercambian víctimas cuando alguien se vuelve demasiado problemático en su área. María se levantó y caminó hacia la ventana. Afuera, podía ver niños jugando en la calle, familias normales viviendo vidas normales. Ninguna de esas mujeres sabía que existían monstruos como Roberto y Fernando. Si testificó contra Fernando, ¿van a poder atrapar a los otros? Con su información, sí. Fernando tiene nombres, direcciones, métodos operativos. Con tu testimonio como base, podemos desmantelar toda la red. María se volteó hacia el detective. ¿Cuándo necesitan que testifique? El juicio empieza en 2 semanas. Pero María, necesitas entender que Fernando va a tratar de intimidarte. Va a tratar de hacerte sentir culpable. Va a tratar de confundirte. ¿Cómo? Los hombres como él son manipuladores expertos. Va a intentar convencerte de que tu padre era la víctima, que las mujeres se lo merecían, que tú causaste toda esta situación. Luz tomó la mano de María. No tienes que hacer esto sola, mi amor. Lo sé. María miró las fotos otra vez. Todas esas mujeres muertas que nunca tuvieron la oportunidad de luchar como ella había luchado. Pero necesito hacerlo. Por mamá. Por todas ellas. Hay algo más, agregó el detective. Fernando ha pedido específicamente hablar contigo antes del juicio. ¿Por qué? Dice que tiene información sobre tu madre que podría interesarte. Es obviamente una táctica para manipularte, pero podría saber algo real, terminó María. Exacto. La decisión es tuya. María cerró los ojos y pensó en su madre. Elena había arriesgado todo para asegurar que Roberto fuera atrapado. Ahora María tenía la oportunidad de asegurar que toda la red cayera. Quiero hablar con él, pero no sola. Por supuesto, yo estaré ahí, y también un psicólogo especializado en manipulación criminal. ¿Cuándo? Mañana, si te sientes lista. María asintió. Estoy lista. Esa noche, María apenas pudo dormir. Sabía que enfrentar a Fernando sería diferente a enfrentar a Roberto. Fernando era el cerebro detrás de la operación, el que había entrenado a su padre para ser un asesino más eficiente.
pero también sabía que era su oportunidad de cerrar este capítulo de una vez por todas. No solo para ella, sino para todas las mujeres que Fernando y su red habían matado, y para todas las que podrían salvar si lograban desmantelar toda la operación. «Mamá», susurró en la oscuridad, «dame fuerzas para terminar lo que empezaste». Al día siguiente, María se despertó con una determinación que no había sentido antes. No iba a la prisión como una víctima. Iba como una guerrera que estaba a punto de ganar la guerra. La prisión de máxima seguridad en Puebla olía a desinfectante y desesperanza. María caminó por los pasillos escoltada por el detective Herrera y la doctora Sandoval, la psicóloga especializada en manipulación criminal. «Recuerda», le dijo la doctora Sandoval antes de entrar a la sala de visitas, «Fernando va a tratar de hacerte sentir culpable, confundida o asustada. Cualquier reacción emocional fuerte de tu parte es una victoria para él». «¿Cómo debo actuar?» «Tranquila. Escucha lo que dice, pero no olvides que cada palabra que salga de su boca está calculada para manipularte». Cuando entraron a la sala, Fernando Vázquez ya estaba sentado, esperando. Era un hombre de unos 50 años, más delgado que Roberto, con ojos inteligentes que se movían constantemente, evaluando, calculando. «Así que tú eres la famosa María», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «La niña que destruyó todo nuestro trabajo». María se sentó frente a él, con el detective Herrera a su derecha y la psicóloga a su izquierda. «Soy la hija de Elena Martínez, y usted va a contarme todo lo que sabe sobre la muerte de mi madre». Fernando se echó a reír. «Directa al grano. Me gustas. Roberto nunca mencionó lo inteligente que eras. ¿Usted le dijo a mi padre que matara a mi madre? Yo le dije a Roberto que Elena se había vuelto un problema. Lo que él decidió hacer con esa información fue su elección. Eso es mentira. Vi los mensajes». «¿Ah, sí? ¿Y qué crees que significaban?» María sacó las impresiones de los mensajes de WhatsApp. «Usted le dijo que usara el método que le enseñó. Le dijo que tenía que parecer suicidio. Yo le di consejos a un amigo que estaba pasando por una crisis matrimonial. Si él malinterpretó mis consejos, eso no es mi culpa». La doctora Sandoval se inclinó hacia adelante. «Fernando, sabemos que dirigías una red de al menos 15 hombres que asesinaban mujeres sistemáticamente. Tenemos evidencia física de más de 100 víctimas». «¿Evidencia? ¿De qué? ¿De que algunos hombres tenían problemas con sus esposas? Eso no es un crimen». Fernando miró directamente a María. «¿Sabes cuál era el verdadero problema de tu madre, María? Mi madre no tenía problemas. Usted y mi padre eran los que tenían problemas. Tu madre era una entrometida. Estaba investigando cosas que no entendía, haciendo acusaciones contra hombres buenos que solo trataban de mantener a sus familias unidas». ¿Hombres buenos? ¿Asesinos son hombres buenos? Hombres que tomaban decisiones difíciles para proteger lo que amaban. María sintió que la rabia crecía en su pecho, pero recordó las palabras de la psicóloga. Fernando estaba tratando de provocarla. «¿Qué más sabes sobre mi madre?» Fernando sonrió de una manera que hizo que María quisiera salir corriendo. «Sé que Elena había identificado a casi todos nosotros. Tenía una lista de nombres, direcciones, patrones. Era mucho más inteligente de lo que cualquiera de nosotros pensaba». «¿Entonces por eso la mataron?» «La mataron porque no sabía cuándo parar. Podría haber vivido una vida feliz con Roberto si hubiera aceptado su lugar. Pero no. Tenía que ser la heroína». Fernando se inclinó hacia adelante. «¿Y sabes qué es lo irónico? Tu madre murió por nada, porque incluso después de que la matamos, la red siguió operando, siguió creciendo». «Hasta ahora», dijo María firmemente. «¿Hasta ahora?
¿Tú crees que arrestando a Roberto y a mí van a parar algo? Somos solo dos. Hay docenas de nosotros. Y cuando salgamos de aquí, no van a salir, lo interrumpió el detective Herrera. Van a morir en la cárcel. Fernando se echó a reír. ¿Tú crees? Los hombres como nosotros tenemos recursos, tenemos amigos en lugares importantes, tenemos dinero. Se volvió hacia María otra vez. Y tenemos paciencia. Podemos esperar años, décadas si es necesario. Pero eventualmente te vamos a encontrar. María sintió un escalofrío, pero no apartó la mirada. No me van a encontrar porque no va a haber un eventualmente. Van a estar muertos o en la cárcel para el resto de sus vidas. Qué segura suenas. Pero ¿sabes qué? Tu madre sonaba igual de segura la noche que Roberto la colgó de ese árbol. Era demasiado. María se levantó de la silla, pero no para salir corriendo. Se levantó para acercarse más a Fernando. ¿Sabe qué es lo que no entiende? Mi madre ganó. Murió, pero ganó. Porque cada palabra que usted acaba de decir está siendo grabada. Porque acaba de confirmar que sabía sobre el asesinato de mi madre, que dirigía una red de asesinos y que ha amenazado con matarme. Fernando se dio cuenta de su error demasiado tarde. Su sonrisa se desvaneció. Además, continuó María, mi madre me enseñó algo muy importante antes de morir. ¿Qué? Que a veces tienes que sacrificar algo para ganar la guerra. Ella sacrificó su vida para atraparlo a usted y a toda su red. Y yo estoy dispuesta a sacrificar mi tranquilidad para asegurarme de que ustedes nunca lastimen a otra mujer. María se dirigió hacia la puerta, pero se volteó una última vez. Oh, y Fernando, cuando esté en su celda esta noche, recuerde esto. Una niña de 14 años destruyó todo su imperio. Una niña que aprendió a ser valiente de la mujer que ustedes mataron. Cuando salieron de la prisión, la doctora Sandoval le sonrió a María. Eso fue perfecto. Conseguiste que confesara todo. ¿Fue suficiente? Más que suficiente, dijo el detective Herrera. Con esa confesión, podemos procesar a toda la red bajo cargos de conspiración criminal. Van a caer todos. María miró hacia el cielo y sintió que su madre estaba ahí, orgullosa de ella. 6 meses después, María estaba parada frente al juzgado federal en la Ciudad de México. Era el día de la sentencia final para Fernando Vázquez y los últimos 3 miembros de la red que habían sido capturados. En total, 18 hombres habían sido arrestados y condenados. La red completa había sido desmantelada, y las autoridades estimaban que habían salvado las vidas de al menos 50 mujeres que habrían sido asesinadas en los siguientes años. ¿Estás nerviosa?, le preguntó Luz mientras caminaban hacia la entrada del juzgado. No, respondió María honestamente. Estoy lista para que esto termine. El detective Herrera se acercó a ellas. María, hay algo que quiero que sepas antes de entrar. ¿Qué? El FBI ha decidido nombrarte consultora honoraria en casos de violencia doméstica organizada. Es la primera vez que le dan ese título a alguien menor de edad. ¿Qué significa eso? Significa que oficialmente reconocen que sin tu valor y tu testimonio, esta red seguiría operando. Y significa que si alguna vez encuentran casos similares, van a pedirte tu ayuda. María asintió. No lo había hecho por reconocimiento, pero entendía la importancia del gesto. Dentro del juzgado, María vio a Fernando por última vez. Estaba esposado, vestido con el uniforme naranja de la prisión, y se veía mucho más pequeño de lo que había parecido cuando lo enfrentó por primera vez. El juez leyó la sentencia. Fernando Vázquez, por los cargos de conspiración para cometer asesinato, dirección de organización criminal y múltiples cargos de homicidio en primer grado, lo condenó a cadena perpetua
sin posibilidad de libertad condicional. Fernando no mostró ninguna emoción. Simplemente miró hacia María una última vez antes de ser llevado de vuelta a prisión. Después de la sentencia, María fue invitada a dar una conferencia de prensa. Era la primera vez que hablaría públicamente sobre todo lo que había pasado. Mi nombre es María Hernández, comenzó, parada frente a docenas de cámaras y reporteros. Hace exactamente 1 año y 3 meses, encontré a mi madre colgando de un árbol en nuestro patio trasero. Durante mucho tiempo, pensé que mi historia era sobre tragedia, sobre pérdida, sobre supervivencia. Pero ahora entiendo que mi historia es sobre algo más importante. Es sobre justicia. Mi madre, Elena Martínez, murió para asegurar que su asesino fuera atrapado. Pero su muerte también expuso una red de hombres que habían estado matando mujeres durante años, con total impunidad. Hoy, 18 de esos hombres están en prisión para el resto de sus vidas. Más de 50 mujeres están vivas, porque esta red ya no puede lastimarlas. María hizo una pausa y miró directamente a las cámaras. Pero mi trabajo no ha terminado, porque sé que hay otras redes, otros monstruos, otras mujeres que están sufriendo en silencio. A esas mujeres les digo, hablen, denuncien, busquen ayuda, y si nadie les cree, sigan hablando hasta que alguien escuche. Y a los hombres que piensan que pueden salirse con la suya lastimando a mujeres, les digo esto, ya no pueden esconderse, ya no pueden operar en secreto. Hay personas como yo, como el detective Herrera, como mi tía Luz, que vamos a seguir luchando hasta que no quede ni uno de ustedes libre. Después de la conferencia, María y Luz caminaron en silencio hacia el coche. ¿Cómo te sientes?, preguntó. Luz. Vacía, respondió María. Pero también libre, como si finalmente pudiera empezar a vivir mi propia vida en lugar de solo reaccionar a lo que me pasó. ¿Y qué quieres hacer con esa vida? María sonrió por primera vez en meses. Quiero estudiar criminología. Quiero especializarme en redes de violencia doméstica. Y quiero asegurarme de que ninguna otra niña tenga que pasar por lo que yo pasé. Tu madre estaría muy orgullosa. Lo sé. Y creo que finalmente estoy lista para vivir de una manera que la haría orgullosa. Esa noche, María escribió en el diario que había empezado a llevar desde la muerte de su madre. Hoy terminó oficialmente la pesadilla que empezó el día que encontré a mamá. Pero también empezó algo nuevo. Mi vida real. La vida que mamá murió para darme. Y voy a vivirla de una manera que honre su sacrificio y proteja a otras mujeres. Esta es mi promesa. 2 años después, María cumplió 16 años. Era una fecha que su madre nunca vería, pero que María celebró de una manera especial, inaugurando el primer refugio para mujeres que llevaba el nombre de Elena Martínez. El refugio había sido financiado con el dinero de las recompensas que María había recibido por ayudar a desmantelar la red criminal, más donaciones de personas que habían seguido su historia en las noticias. Mi madre soñaba con un mundo donde las mujeres pudieran escapar de situaciones peligrosas, dijo María, en el discurso de inauguración. Hoy, ese sueño se convierte en realidad. El refugio tenía capacidad para 20 mujeres y sus hijos, con servicios de counseling, apoyo legal y programas de capacitación laboral. Pero lo más importante para María era que tenía un protocolo de seguridad desarrollado específicamente para proteger a las mujeres de redes organizadas como la que había matado a su madre. Entre los asistentes a la inauguración estaba Carmen Delgado, una mujer de 40 años que había sido una de las primeras en utilizar los servicios del refugio. María, le dijo Carmen después de la ceremonia, quiero que sepas que me salvaste la vida. ¿Cómo? Mi esposo estaba planeando matarme. Había encontrado evidencia de que estaba en contacto con otros hombres, compartiendo fotos mías, planificando,
Cosas terribles. Carmen tenía lágrimas en los ojos. Cuando vi tu historia en las noticias, me di cuenta de que mi situación era similar a la de tu madre. Me dio el valor para actuar antes de que fuera demasiado tarde. ¿Qué hiciste? Contacté al detective Herrera. Él investigó a mi esposo y descubrió que era parte de una nueva célula que se estaba formando. Lo arrestaron antes de que pudiera lastimarme. María se dio cuenta de que el trabajo que había empezado con el caso de su madre estaba teniendo efectos que nunca había imaginado. Su historia no solo había ayudado a desmantelar una red existente, sino que estaba previniendo la formación de nuevas redes. Esa noche, el detective Herrera visitó a María con noticias importantes. María, necesito hablar contigo sobre algo. Se sentaron en la sala del refugio, rodeadas del bullicio de mujeres y niños que finalmente se sentían seguros. El FBI quiere ofrecerte una beca completa para estudiar criminología en la universidad. Pero hay una condición. ¿Cuál? Quieren que trabajes con ellos durante tus estudios, como consultora en casos similares. Han identificado al menos 3 redes más que operan en diferentes partes del país. María no lo dudó ni un segundo. Acepto. ¿Estás segura? Significará revivir este tipo de casos una y otra vez. Detective, mi madre murió para que yo pudiera tener la oportunidad de vivir una vida libre. Pero también murió para que otras mujeres pudieran tener esa misma oportunidad. María miró hacia una foto de Elena que colgaba en la pared del refugio. Si puedo usar lo que aprendí para salvar a otras mujeres, entonces la muerte de mi madre habrá tenido un propósito aún mayor del que ella imaginó. Hay algo más, agregó el detective. Hemos estado monitoreando las comunicaciones en las prisiones donde están encarcelados los miembros de la red. ¿Y? Están tratando de organizar algo desde adentro. Parece que quieren enviar un mensaje a otras mujeres que podrían estar pensando en hablar contra sus abusadores. María sintió un escalofrío. ¿Qué tipo de mensaje? No estamos seguros. Todavía. Pero queremos que sepas que vas a tener protección federal permanente. No vamos a permitir que te lastimen. ¿Tienen miedo de que traten de matarme? Tenemos miedo de que traten de lastimar a las mujeres del refugio para enviarte un mensaje. Por eso hemos instalado un sistema de seguridad de nivel militar aquí. María se levantó y caminó hacia la ventana. Afuera podía ver a una madre, jugando con su hijo de 5 años en el jardín del refugio. Hacía apenas una semana, esa mujer había llegado con moretones en la cara y terror en los ojos. Ahora estaba riendo. «Detective», dijo María sin voltearse, «¿cuántas mujeres están en refugios como este en todo el país?» «Miles. ¿Y cuántas más están todavía atrapadas con hombres que las van a matar?» «Cientos de miles, probablemente». María se volteó hacia él. «Entonces no importa si tratan de lastimarme. El trabajo es más importante que mi seguridad personal». María, «No, detective. Mi madre enfrentó a un asesino para salvarme a mí. Yo puedo enfrentar amenazas para salvar a cientos de mujeres». El punto en síntesis. Detective Herrera sonrió con tristeza. «Eres igual a tu madre. Demasiado valiente para tu propio bien. Y usted va a ayudarme, igual que la ayudó a ella». Por supuesto. Esa noche, María tuvo un sueño diferente a todos los que había tenido antes. Vio a su madre parada en un campo lleno de mujeres, pero estas mujeres no estaban muertas. Estaban vivas, libres, riendo con sus hijos. «¿Ves, mi amor?», le dijo Elena, en el sueño. «Esto es lo que logramos juntas». «¿Pero vale la pena, mamá? ¿Vale la pena que hayas muerto?» «Mi muerte fue solo el principio. Tu vida es lo que va a cambiar el mundo». Cuando María despertó, tenía claridad absoluta sobre su futuro. No iba a vivir como una víctima que había sobrevivido. Iba a vivir como una guerrera que había encontrado su misión.
5 años después, María Hernández, ahora de 19 años, se graduó magna cum laude de la Universidad Nacional con un título en criminología especializada en violencia doméstica organizada. Era la más joven en obtener esa especialización en la historia de la universidad. En su discurso de graduación, María habló sobre la lección más importante que había aprendido. La justicia no es solo about castigar a los culpables. La justicia es about asegurar que las víctimas se conviertan en sobrevivientes y que los sobrevivientes se conviertan en protectores de otros. Durante sus años de universidad, María había ayudado al FBI a desmantelar 6 redes adicionales de violencia doméstica organizada. En total, sus esfuerzos habían resultado en la captura de más de 100 criminales y la salvación de estimadamente 500 vidas. La red de refugios Elena Martínez había crecido hasta incluir 12 refugios en 8 estados, cada uno equipado con la tecnología de seguridad más avanzada disponible. Pero el logro del que María estaba más orgullosa era personal. Había encontrado el amor. David Herrera, el hijo del detective Herrera, era 3 años mayor que María y trabajaba como abogado especializado en casos de violencia doméstica. Se habían conocido durante uno de los juicios y habían desarrollado una relación basada en respeto mutuo, propósitos compartidos y un amor que no tenía nada que ver con control o miedo. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de ti?, le había dicho David en su primera cita. ¿Qué? Que eres una mujer que sabe su valor y que nunca va a permitir que nadie la haga sentir menos. María había sonreído. Mi madre me enseñó eso, aún después de muerta. El día de su graduación, María visitó la tumba de su madre por última vez como estudiante. La próxima vez que viniera, sería como profesional. «Hola, mamá», dijo, colocando flores frescas en la tumba. «Terminé mis estudios. Ya soy oficialmente una experta en atrapar monstruos como papá». El viento movió las hojas del árbol sobre la tumba, y María eligió creer que era su madre respondiendo. «También quiero que sepas que soy feliz. Encontré a alguien que me ama sin lastimarme. Tengo trabajo que me llena de propósito, y cada día ayudo a mujeres a encontrar la libertad». María se quedó en silencio por un momento. Después agregó, «Pero ¿sabes qué es lo más importante? Cada noche duermo sin miedo. Algo que tú nunca pudiste hacer en los últimos años de tu vida. Tu sacrificio no fue en vano, mamá. Cambió mi vida, cambió la vida de cientos de mujeres y va a seguir cambiando vidas durante décadas». Cuando María se alejó del cementerio ese día, no miró hacia atrás, no porque quisiera olvidar, sino porque estaba lista para mirar hacia adelante. Su historia había comenzado con una tragedia, pero había evolucionado hacia algo mucho más poderoso. Una misión de vida que honraba el sacrificio de su madre, mientras creaba un futuro mejor para innumerables mujeres. María Hernández ya no era la niña que había encontrado a su madre muerta en el patio trasero. Era una mujer que había transformado su dolor en poder, su trauma en propósito y su pérdida en una ganancia para toda la sociedad. Y esto era solo el principio. ¿Te tocó esta historia? ¿Conoces a alguien que podría estar viviendo en una situación similar a la de Elena? Suscríbete para más historias que llenarán tu corazón de esperanza y te recordarán que siempre hay una salida, siempre hay justicia y siempre hay personas dispuestas a ayudar. Dale me gusta si la valentía de María te inspiró. Cuéntame en los comentarios, ¿qué harías tú en el lugar de María? Y comparte este video con alguien que necesite recordar que incluso en la oscuridad más profunda, siempre hay luz al final del túnel.